Bueno, seguimos reflexionando en esta Semana Santa, en este especial que estamos haciendo de Abrazando Nuestra Fe, para profundizar un poquito una mirada distinta. Es una serie que en lo particular le agradezco mucho a Dios porque me parece que el contenido puede ser muy innovador para lo que se entiende en la Semana Santa. Todo el contexto de los evangelios y todo el contexto de la vida de Cristo está centrado en testimonios, y los testimonios derivan de testigos. Y por supuesto que, fíjense que nosotros inclusive nunca vemos algo que diga, y Jesús escribió, sino dice, Jesús dijo, que había gente que escuchaba. Y luego de escuchar, hubo otros que llevaron lo escuchado a la letra, al escrito, al papiro, que posteriormente derivó en lo que seguramente en tu casa y en la mía hay, que es la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, los testigos son muy importantes, y en el caminar de Cristo que recordamos en la Semana Santa, que es el recordatorio de su pasión, muerte y posteriormente gloriosa resurrección, hubo personas que, aunque parecieron muy teloneras en todo este sufrimiento y todo este culmen de la misión de Jesús, pues también nos dejan testimonios o enseñanzas muy importantes. Por eso, para esta Semana Santa del año 2023, la serie centrada en protagonistas y testigos del crucificado, para el día lunes santo, que todavía es tiempo de Cuaresma, recordamos o profundizamos en el papel de José de Arimatea. Y hoy para el martes santo, vamos a recordar a Malco. Malco aparece en los evangelios, es un relato que aparece en los evangelios también, y era uno de los sirvientes, o sea, también pudiéramos llamarlos soldados del Sanedrín, de los sacerdotes del templo. Y por ende, Malco, junto con una legión, por así decirlo, quizás no tan numerosa para no hacer tanto escándalo, dirigida, no olvidemos, por Judas Iscariote, en cuanto a dirigida, no en cuanto a mando, pero sí en cuanto a explicarles, mira, vengan conmigo, que yo voy a explicarles con un beso quién es Jesús y es el que van a arrestar. Malco era uno de estos soldados que iba con la finalidad de arrestar a Jesús. Lo primero que quiero tener muy claro el papel de la obediencia en los soldados. Muchas veces muchos soldados han ido a la guerra o han dado inclusive golpes de estado dirigidos por personas, y ellos van con sus armas, se les dice que van a una misión, pero no tienen mucha claridad de a qué van, y estando in situ en el ejercicio de la guerra o de la acción militar que se esté tomando, es que bueno, ellos tienen que tomar decisiones, bueno, o mato o me matan, o huyo y al final seré juzgado como un desertor, qué sé yo. Pero la obediencia no es fácil, la obediencia, y más en estos, y todavía eso se ve en nuestros tiempos, en los militares, en los policías, pareciera que en algún punto se suprimiera la libertad de conciencia de decir, ya va, esto no está bien. Marco llega allí con una misión clara, pero además también había un temor. Se pensaba, de Cristo se sabía que había algo diferente. No voy a hablar de que había superpoderes, quizás esa noción no era tan ajena. El tema de los prodigios de Dios no era tan ajena para el pueblo judío, porque precisamente el Dios de Israel, Yahvé, era un Dios que tenía como bandera todo el testimonio de la historia de la salvación de este pueblo cuando lo sacó de la esclavitud de Egipto. Pero además hubo otros prodigios. Josué, por ejemplo, cuando el Dios detuvo el sol, cuando David derrotó a Goliat, y también tantas batallas que logró David. También estaban los mismos prodigios realizados por los profetas, por ejemplo, como Elías, Eliseo, etcétera. Entonces, con saber que habían profetas que hacían cosas extraordinarias, no era algo innovador. Lo que más tenía miedo, quizás, o siento respeto
en esta acción subversiva de madrugada de ir a buscar a Jesús era levantar al pueblo, y que al levantar al pueblo, obviamente al generarse todo un tumulto, una trifulca, pues los romanos, que habían estado muy al margen de toda la situación de Jesús, pues tomaran una acción contra ellos, y bueno, que ellos fueron un desastre. Ya se sabía, Israel tenía mucha experiencia en lo que implicaba la invasión y el destierro y la muerte y la crueldad de muchas personas que invadían, y al invadir pues acababan con todo un pueblo, con toda una nación. Entonces Malco va con una misión clara, y esa misión es arrestar a Jesús, pero con la prudencia de evitar la trifulca, controlar a sus apóstoles. Tampoco había mucha certeza de cómo iban a reaccionar. Lo cierto es que al llegar allí, bueno, Judas hace su papel, besa a Jesús, inmediatamente viene el intento de apresar a Jesús, y es Pedro, que hay que reconocerlo. Pedro había dicho en la última cena que él, si tenía que morir por Cristo, lo haría. Y Pedro es el único de los apóstoles que, privado por la emoción, o mejor dicho, gobernado por la emoción más que por la razón, en este punto, así como cuando él se bajó de la barca y quiso caminar y después se estaba ahogando, o así como él daba respuestas a veces muy a priori, él lo que hace es tomar una espada e inmediatamente buscar herir a uno de los soldados, de los servidores del Sanedrín. No fue que Malco dijera algo, por lo menos no está registrado así en el Evangelio. No fue que Malco dijera algo, que le mirara feo, que fuera el primero que cacheteó a Jesús, porque sí lo golpearon. Este grupo de soldados, tal como lo explica inclusive la película de Mel Gibson, que está inspirado en Revelaciones, ese guión está inspirado en Revelaciones, pues él toma la decisión de, o sea, Pedro toma la espada y busca herir a un soldado. ¿Cuál es el derivado de la espada? Bueno, que le corta la oreja a Malco. Si uno se pone en el papel de Malco, inmediatamente fíjense que Pedro pudo haber muerto en ese momento, porque cualquiera de los soldados pudo haber tomado una espada y matarlo, o también pudo haber terminado arrestado. Pero Cristo inmediatamente intercede por todos, o sea, por los que lo quieren proteger y por los que lo quieren apresar. Y le dice primero a Pedro: Pedro, envaina tu espada, porque el que espada mata, espada morirá. Y después exhorta a decir: ustedes vinieron por mí, dejen ir a estos. Y eso se cumple. O sea, había miedo allí. No olvidemos también previamente que cuando Cristo pregunta a quién buscan, y ellos dicen a Jesús de Nazaret, o a Jesús, y él dice: yo soy, todos cayeron en tierra. O sea, caían, o sea, allá había un ambiente entre, pudiéramos decirlo, entre el poder de la oscuridad y el poder de Dios. El mismo Satanás estaría en cierta forma muy dubitativo, evaluando quién era Jesús. Porque fíjense que él mismo se toma el- la acción de tentarlo. O sea, no es una tarea que el demonio delegara a otros. Él mismo buscó tentar a Jesús en su momento, y yo no dudo que en Getsemaní, no dudo que en todos los preámbulos de este encarcelamiento también hubo muchos pensamientos del demonio tratando de alejar a Cristo de su misión. ¿Qué hace Jesús? Y aquí viene un poquito el papel que para mí es muy importante en Malco. Yo no conozco, he decidido decir, no conozco qué pasó con Malco después de esta escena. No he escuchado que él sea San Malco, no como por ejemplo Longino, que también es uno de los personajes que vamos a conocer en esta Semana Santa, que fue aquel soldado que traspasó a Jesús, y del cual salió agua y sangre. Y dicen que a partir de ese momento Longino se transforma, o sea, se convierte, y él sí es santo, San Longino. De Malco no se dice San Malco. Entonces no sabemos exactamente qué pudo haber pasado con Malco. Pero yo pienso en lo particular que cuando Jesús se agacha, toma su oreja desmembrada y la coloca y la restituye. O sea, la percepción de Malco tiene que haber sido algo extraordinario, y voy a tratar de pedirle al Espíritu Santo que me ayude para transmitir lo que quiero expresar. Yo creo que en el momento que Cristo toma la oreja de Malco y se la vuelve a colocar en la oreja, posiblemente él no se había dado cuenta de que la oreja estaba nuevamente en su cara.
No sé cómo sería esa sensación entre el dolor, la sangre, la impotencia y el que está pasando. Pero el haber sentido la mano de Jesús, el haber sentido la mano de Jesús en su rostro, y además que lo miró, y además viendo, y esta es la enseñanza quizás que quiero transmitir hoy, Malco vio en Cristo la mirada de la compasión a pesar de que él estaba del lado de los que lo iban a agredir o lo que iban a iniciar toda esta penosa, terrible pasión de nuestro Señor que derivó en sufrimiento tras sufrimiento hasta morir en la cruz. O sea, Cristo desde esta escena hasta la crucifixión y su muerte no hizo otra cosa diferente a sufrir. Pasó hambre, pasó frío, mucho dolor físico, mucha burla. O sea, Cristo experimentó todo lo que un ser humano eh, pagaría por, sin mediar costo por no pasar. Entonces, Malco logra ver que a pesar de que él estaba del lado de los transgresores, del lado de la injusticia, él ve en la víctima la mirada de la compasión. ¿Qué nos enseña Cristo con esto? Cristo nos enseña o además puso en práctica lo que es muy importante en la vida del cristiano, más que la palabra, el testimonio. Nos cuesta muchísimo a todos. Suele costarnos mucho más el testimonio que la palabra. Era lo que él decía en todas las 8 bienaventuranzas, especialmente esta que dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. O sea, Cristo no sentía en su corazón la necesidad de odiar, la necesidad de decir esto es una injusticia que va a quedar impune. Esa sensación a veces uno la puede sentir en la justicia de cualquier país del mundo. No vamos a caernos aquí a mentiras de pensar que la justicia venezolana es la peor de todo el mundo. Debe estar entre las peores, pero en muchos países la justicia no se mueve con esa imagen de la mujer con los ojos vendados y la balanza. No, no. Generalmente el poder, el dinero, el trasfondo político, el pasar factura siempre tiene un trasfondo allí, ¿no? En los extractos de poder. Cristo no se aferra a la justicia del mundo. Cristo sabe que todo lo observa su Padre y él sabe que por encima de sus propios miedos o necesidades hay una misión que está por encima. Y Cristo, me atrevería a decir sin temor a equivocarme, que logra también muy sutilmente, dentro de todo su proceso de pasión y muerte, ir dejando semillas de conversión en algunas personas que tuvieron la dicha de ser tocados o mirados por Jesús. Fíjense, por ejemplo, Malco, viendo todo esto en retrospectiva, cuando Pedro toma la espada y le corta la oreja, en ese instante uno pudiera decir, caramba, de 20, 15, 10 soldados, no sé cuántos habría, que estaban allí, es a mí, al chicharrón, como decimos a veces aquí en Venezuela, a este chicharrón el que le tocó que le cortaran la oreja. Que decía, yo no vine aquí a que me cortaran la oreja. Yo no vine aquí a que me cortaran la oreja. Yo vine aquí a arrestar a un hombre por mandato del Sanedrín. Pero bendita oreja cortada que permitió en Jesús tomarla, restituirla y quizás decirle, como hizo en aquel milagro, que aquel hombre que le dijo, Efetá, ábrete. En este caso no solamente te vuelvo a colocar la oreja, sino escucha mi palabra. O sea, la mano de Jesús en el rostro de Malco tuvo que haber sido un estímulo inequívoco de conversión para él. Tanto así que, volviendo a la escena de la película de Mel Gibson, de la Pasión de Cristo, Malco luego aparece en el camino con María y Juan. Por cierto que, haciendo un paréntesis, me acabo de enterar que este actor que hizo Juan, de 48 años, murió de cáncer de pulmón. Lo recuerdo ahorita y le pido al Señor que, bueno, que lo tenga en su gloria, en su reino. Una actuación muy bonita, muy lineal, pero muy bonita de este joven en esta película, de este actor. Cierro paréntesis. Entonces aparece un Malcolm que quizás tratando de ayudar. Aparecían algunos destellos de personas que eran buenas, que tenían miedo a mostrar mucha compasión hacia Jesús, porque también podían ser crucificados con él o sencillamente castigados.
Pero Malco tuvo la gracia desde la compasión y desde el amor de Jesús de conocer el verdadero rostro de Dios. Dios lo escupen y besa. Dios lo golpea y acaricia. Dios lo ignoran y queda en la puerta, como dice en el Apocalipsis, esperando a que le abramos para poder entrar y comer con nosotros. Dios no es un Dios tonto, no es un Dios ingenuo. Dios sabe que más se gana desde la compasión y el amor que desde la venganza, la revancha, el ojo por ojo, la ley del talión que decían en el Éxodo. Quizás un poquito, aunque yo no soy muy promotor de otras denominaciones religiosas, pero un poquito lo que también vivió Gandhi. No voy a hablar del Gandhi hombre, sino de la acción que hizo Gandhi en la India, especialmente en todas estas luchas por independizarse, que Gandhi devolvía la violencia con paz. Y bueno, llevaron muchos golpes, igualmente Martin Luther King en Estados Unidos en esta lucha por los derechos de igualdad de las personas, indiferentemente de su color de piel, como él decía en ese discurso en Washington, D.C., si no me equivoco fue la ciudad, que I have a dream, yo tengo un sueño, ¿no? Y ese sueño era que el niño blanco jugara con el niño negro, que el niño asiático jugara con el niño latinoamericano, qué sé yo. Es un poquito la mirada que se aprende desde este Dios, desde este que es Jesús, que es capaz de ayudar inclusive a los que más adelante, no sacando a Malco, pero a los que más adelante no tendrán compasión de él. Lo que vivió Malco no solamente lo experimentó él, todos los que estaban allí tienen que haberlo visto. Este milagro fue un milagro público, no fue un milagro aislado, pero había miedo, había confusión. Quizás el gran temor que debemos tener los cristianos es tener una conciencia débil, una conciencia temerosa, querer siempre estar del lado del poder, del lado del que está de moda y olvidarnos de tener nuestra propia identidad. Cristo la tuvo y Pedro al final envainó su espada, se marchó, negó a Jesús, después lo reencuentra en la resurrección y fíjense, volvemos a ver la misma compasión del Señor cuando luego de negarlo 3 veces, Jesús lo hace reafirmar 3 veces que le ama y le dice, he orado por ti para que cuando todos los demás caigan seas tú quien los reúna y los haga levantar. Así que bravo por Marco, que fue testigo bienaventurado de un Jesús compasivo y misericordioso. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.